Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Cafecito Inclusivo. Hoy arrancamos un poquito más tarde por algunos temitas técnicos, ya saben, cuando se hacen las cosas en vivo y ahora con los arreglos que están haciendo por acá de carreteras y todo es bien complicado la movilización, pero aquí estamos ya, muy contentos de tener su compañía esta mañana. Primero que nada, agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad y agradecidos con usted por permitirnos llegar hasta donde se encuentra. El día de hoy, 28 de mayo, vamos a hacer una especie de celebración anticipada, o vamos, tal vez no celebración, vamos a conmemorar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora precisamente el día de mañana, 29 de mayo, esto recordando la creación de la ley 7600, que fue en el año 1994, así que 1996, perdón. A 24 años de la creación de esta ley, vamos a conversar un poquito sobre qué ha pasado, se cumple, no se cumple, pero desde el punto de vista más vivencial. Y para eso, pues tengo el honor de que me acompañen esta mañana Carla Ballestero. Ella es psicóloga, ella es docente, también de la casa, amiga del CENAREC desde hace muchísimos años, y a Esteban Macís, que no sé si han logrado, si han tenido la oportunidad de verlo en escenario, comediante nacional, administrador también, ¿verdad? Creo por ahí. Así es. Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Entonces vamos a conversar con ellos sobre todo esto. Invitarles desde ya que usted nos escriba por medio de esta misma transmisión, que nos ponga sus comentarios, que haga consultas y por supuesto que la comparta para que muchas más personas puedan acompañarnos. Bien. Quisiera, antes de empezar, que nos cuenten un poquito de ustedes, que yo, bueno, los conozco personalmente, pero para que la gente los conozca. ¿Quién es Carla? Bueno, Carla es una mujer empoderada, con discapacidad, orgullosamente, ¿verdad? Activista de derechos de personas con discapacidad y de derechos humanos en general. Soy docente, como vos decías, formadora del Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Tengo el honor y el placer de capacitar, formar y certificar a los asistentes personales para personas con discapacidad que apoya o que nos viene a dar la ley 9369, que es la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Soy hija, hermana, tía, amiga, ¿verdad? Y una mujer extrovertida también. Y otras muchas cosas más, ¿verdad? Que si seguimos nos da toda la hora del programa y más, y hay que darle oportunidad a Esteban. Muy bien, Carlita, muchas gracias. Esteban, bienvenido. Gracias, Eduardo. Cuéntanos un poquito de qué hace Esteban por estos días. Muchísimas gracias, pues, primero que todo por la invitación. Para mí es un gusto saludar a Carla. Es un gusto verla nuevamente, ¿verdad? Ya hemos coincidido varias veces en algunas charlas. Igual, la admiración es grandísima hacia ella. Y sí, mi nombre es Esteban Macís. Entre otras cosas, soy comediante de stand-up comedy. La vida me llevó a hacer eso. También soy administrador, mercadólogo, ¿verdad? Y también actor, y hago improvisación teatral, una que otra vez cuento cuentos para chicos, para chicas, y doy charlas también. En algún momento jugué voleibol sentado. Y todo esto pues me lleva a desenvolverme por el mundo del activismo, ¿verdad? Como dijo Carla, de las personas con discapacidad, e igual, ¿verdad? De las minorías y de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, y ahora que, bueno, ambos mencionan el tema del activismo, voy a hacer una pregunta que tal vez muchas personas quieren hacerla, pero por el desconocimiento o el temor que le tienen a la condición de discapacidad, a veces hay como cierto asunto ahí. ¿Cómo es crecer en Costa Rica siendo una persona con una condición de discapacidad? A nivel de educación, a nivel de su niñez, a nivel de sociedad.
Mira, a nivel, bueno, en Costa Rica, a nivel de todos esos factores que acabas de mencionar, yo lo veo como, y por el lugar en el que estamos, ¿verdad? En el charco de este lado, como una suerte. Una suerte en donde cosas como, por ejemplo, si vos creces como persona con discapacidad y te desenvolves en una familia donde te atienden, te aceptan, te ponen todas las comodidades, aún si en esa familia haberse informado de todas esas cosas, pues ya tienes un plus, ¿verdad? Entonces es una suerte. Además, si te meten, por ejemplo, en una escuela donde hay accesibilidad y todas estas cosas, porque, por ejemplo, en el momento que yo crecí, que en los 90s, todo esto no estaba como en el auge, todavía no estaba como desenvolviéndose lo que es la ley. Entonces, yo lo vi como un tipo de suerte, ¿verdad? En donde me pude ir desenvolviendo en todos esos aspectos de la vida. Por ejemplo, terminé la escuela, el colegio, ingresé a la universidad, buscar un trabajo sí ya fue un poco más difícil y eso, ¿verdad? Entonces, creo que para algunos es una suerte, para otros sí se les dificulta más y para otros hay que lucharlo, pero a la vez estamos los que venimos desde atrás, que venimos empujando, hemos visto y vivido las experiencias, entonces no queremos que las futuras generaciones, ¿verdad? O personas con discapacidad que van saliendo a la sociedad en esta época no pasen por lo que muchos hemos pasado o pasamos, ¿verdad? Entonces creo que es como una tómbola. Como que se ha llenado el camino un poco entonces, tal vez desde de años para acá, Carla. Yo creo que hay años parentales que se han dado son más oportunidades. Eso es lo que creo yo. ¿Verdad? Como decía Esteban, nosotros que venimos de más atrás y yo un poquillo más que Esteban, ¿verdad? Y yo crecí cuando todavía nos escribían en aulas integradas. Diferenciadas, nos decían. Yo me acuerdo cuando yo iba a estar en kinder, me mandaron donde el supervisor para que me entrevistara a ver si estaba preparado para ingresar al sistema regular, ¿verdad? Obviamente, digamos, yo agradezco mucho a mi familia que me empoderó desde chiquita, ¿verdad? Y con solo la entrevista le dijo a mis papás, no, esta chiquita tiene luz verde y de una vez va para, digamos, el sistema regular. Como decía Esteban, mi escuela no tenía rampa, ¿verdad? Pero toqué con la suerte también de tener líderes en ese momento, como directores, profesores, que ya venían con un chip diferente de inclusión, ¿verdad? Entonces yo en ningún momento sentí un rechazo. Entonces, yo sí creo que aparte de cierto momento, lo que se han dado son más oportunidades. Pero la lucha sí. Tocaste un tema muy importante, la familia. ¿Qué tan valioso, qué tan importante se vuelve el apoyo y el estímulo hacia la independencia, hacia una vida autónoma por parte de la familia? Es súper importante. ¿Verdad? Yo creo que cuando la familia te acepta, ¿verdad? Eso es súper importante. Que los papás acepten que tuvieron o que tienen un hijo con discapacidad, ¿verdad? Y ahí tenemos como el 50% ganado, ¿verdad? Y yo lo digo desde mi experiencia, mis papás a mí nunca me hicieron sentir diferente, ¿verdad? Al resto de mis hermanos. Me exigían igual y a veces hasta más, ¿verdad? Entonces, y yo te estoy hablando de que mis papás solamente, digamos, llegaron a 5 años, ¿verdad? Y no tenían ese chip de la inclusión, digo yo en ese momento, ¿verdad? Pero ya venían adelantados a su época, ¿verdad? Porque ellos siempre me dijeron, usted tiene las mismas oportunidades que el resto, usted no quiere tomarlas o dejarlas, ¿verdad? Entonces, Es romper también los estereotipos, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia que tuvo Carla, de que tienen que hacerle o tuvieron que hacerle esa entrevista y todo para ver si era apta para poder ingresar
¿Cómo rompemos esas barreras, Esteban? Sí, ahí te cambio el término que te dije hace unos minutos de suerte que tuvimos y con respecto a la familia, por bendición, ¿verdad? Porque en este caso topamos con una bendición muy enorme, yo al igual que Carla, en el caso de que por ejemplo, mi familia en el momento que yo nací estaba conformada por mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, y mi segunda mamá, que es la nana que nos cuidó a mis hermanas mayores y a mí, que todavía está con nosotros en la familia. Entonces yo topé con una bendición enorme, que como dice Carla, un 50% tenemos ganado ya en esta lucha intensa de día a día, ¿verdad? El tener una familia que nos acepta y que nos lleve a que nos, vamos a ver cómo uso el término, nos entrene, ¿verdad? Nos entrene para la vida, porque yo me acuerdo cuando yo iba a entrar al kinder que le dije a mi mamá, no se me olvida que iba a cumplir 6 años, y le dije que me da miedo porque no voy a poder. Entonces mi mamá me dio lo que yo llamo un regaño bueno. No quiero que me vuelva a decir no puedo más en su vida, porque usted puede hacer un montón de cosas. Entonces es como muy paradójico, ¿verdad? Porque antes no había este tipo como de... la sociedad va creciendo y en vez de evolucionar, a veces vamos involucionando. Entonces salen las etiquetas, no puede hacer esto, hay que hacerle aquí, hay que hacerle allá, hay que esto y que el otro. Entonces van segregando en vez de buscar la inclusividad. Entonces, eso que te decía de que tal vez nos van entrenando, nos meten el chip de que nosotros somos iguales, ¿verdad? Y que podemos hacer las cosas. Entonces, qué sé yo visualizo al Esteban de 7 años entrando a una escuela donde yo no distinguía raza ni color, ¿verdad? Ni si tiene otra silla de ruedas, no tiene silla de ruedas, y creo que yo me lo fui ganando, ese respeto, por llamarlo de alguna manera, una invisibilización, un buen término, ¿verdad? En el que yo me lo fui ganando y fui sorteando las cosas y eso, ¿verdad? Entonces la inclusión, la aceptación fue buena, lo fuimos logrando, la tarea se fue dando. Ok, Carla, aquí te manda un saludo muy particular Bárbara Ventura desde Perú. Entonces, un saludo también allá a esa hermosa nación. Bueno, hoy, mañana particularmente, conmemoramos la creación de la Ley 7600. 1996, en términos humanos es una chiquilla, tiene 24 años. Pero a nivel de una legislación que está en el papel y que vemos representada con símbolos, imágenes, rótulos, por todo lado, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es la realidad de eso que está escrito en el papel a la realidad más bien? ¿Se cumple lo que dice la ley 7600? ¿Cómo ha sido esa evolución de la ley, Carlita? Mira, yo creo que la ley nos debe todavía muchísimo a las personas con discapacidad. Si bien es cierto, en el momento en que se firmó, fue una ley que tuvo mucho auge y que era o es una similar a la ley ADA de Estados Unidos, ¿verdad? Y que en ese momento las personas que participaron en crearla y en hacerla, ¿verdad? Yo digo que tuvieron mucha visión, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, nuestra sociedad ha avanzado de ahí muy rápido, ¿verdad? Y por dicha, las personas con discapacidad cada vez están más empoderadas, más visibilizadas y conocen más de sus derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que, como decís vos, es una chiquilla, pero nos debe muchísimo. Y yo creo que quien nos debe no es la ley, sino es el gobierno, ¿verdad? En temas de educación, de transporte, de salud, ¿verdad? De accesibilidad en general, ¿verdad? Y cuando hablamos de accesibilidad no es solamente la parte de infraestructura, ¿verdad? Es accesibilidad, la comunicación también, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos debe muchísimo. Por lo menos es mi criterio, no sé el de Esteban. Sí, te iba a preguntar exactamente lo mismo. Mira, yo creo que esto ha sido un trabajo conjunto
¿verdad? Tanto de nosotros, personas con discapacidad, con personas que no tienen discapacidad y que están anuentes y a colaborar, interesados en el tema y empáticos de alguna u otra manera. Desde la misma persona o los grupos de personas que empezaron con la idea, ¿verdad?, de que se promulgara esa ley hasta la actualidad, ha sido un trabajo conjunto en que hemos trabajado todos, y en el que, por ejemplo, personas con discapacidad empoderadas como Carla, como yo, trabajamos como ejes también para a su vez empoderar a más personas con discapacidad. Las personas que no tienen discapacidad también han hecho muchas cosas a nivel de, por ejemplo, asistencia, llevar a personas con discapacidad a marchas, alzar la voz, ayudarnos a levantar la voz, pero a su vez eso se queda corto porque, como dice Carla, necesitamos ayuda también del gobierno con más educación, más campañas. Por ponerles un vivo ejemplo, por ejemplo, yo he estado en lugares donde hacen, no sé, una charla acerca de personas con discapacidad y lo que menos hay es una persona con discapacidad dándola, ¿verdad? Entonces no están predicando con el ejemplo, porque lo que están dando a entender es que lo puede hacer una persona que no tiene una discapacidad. Sí puede hacerlo, pero ¿quién más testigo presencial y vivencial que una persona con discapacidad para hablar acerca de accesibilidad, acerca de logros, metas, objetivos, limitaciones? Entonces, como les digo, no siento que están predicando con el ejemplo. Lo que necesitamos es que más gente se ponga la camiseta a nivel gobierno, y no solo con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Eso le falta más a la gente, más con hechos, porque no es suficiente, por ejemplo, poner la calca de la ley 7600 o el muñequito con la silla de ruedas en el parabrisas de un carro, si no respetas cosas tan sencillas como un campo en un parqueo especial. Por ahí empieza respetar cosas como la ley 7600. Como desde lo básico, ¿verdad? Eduardo, y tal vez ahí también es importante tomar en cuenta que la ley 7600 es para exigir accesibilidad, pero para exigir derechos tenemos la 8661, que es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Tenemos todo un marco jurídico legal que nos ampara, pero que muchas veces, por miedo a que digan, ay, es que Carla es una peleona, o es que Esteban es un peleón. No, es que no somos peleones, estamos exigiendo un derecho que tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, tus derechos no son diferentes a los míos, son los mismos, solo que a mí me los violentan todos los días, y por eso es que tengo que estar exigiendo ese cumplimiento. Y es muy importante también porque, aprovechando que mencionaste la convención, que hay mucha gente que no la conoce. Estamos hablando que es una ley que se firmó en Costa Rica desde el 2008. O sea, no estamos hablando tampoco de una cuestión que tenga 1 o 2 años. Si usted no la conoce, le invitamos a que ingrese a nuestra página web senadec.go.cr. En la sección de servicios en línea en publicaciones, ahí usted va a encontrar todo lo que tiene que ver con legislación. Puede descargar la ley 8661, que particularmente en el artículo 24 habla sobre educación, que es específicamente el rango de acción del SENAREC. Y ya que hablamos de educación, y ahora ambos mencionaron que todavía había mucho que hacer de parte del Ministerio de Educación, que es el cual representamos, pero de la educación en general, ¿qué cambiarían del sistema educativo para que este sea más inclusivo, que promueva más la equidad de sus estudiantes? Yo empezaría cambiando los programas universitarios de formación. De formación docente. Docente, primero que todo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque desde ahí estamos haciendo una diferenciación, ¿verdad? Usted se va a formar como docente regular y usted como docente de educación especial. ¿Por qué no todos formarse en educación inclusiva, si es lo que estamos buscando, ¿verdad? Ahí ya empezamos a cambiar la mentalidad del docente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he oído docentes que dicen, yo estudié educación,
no estudia educación especial para que me pongan... Eso no me toca, dice. Ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, si desde ahí no tienen esa vocación, mejor que cambien de carrera, ¿verdad? Entonces, yo por ahí empezaría. Le inyectaría también más dinero a la educación, ¿verdad? A nivel en general. Creo que el sistema que tenemos no se acopla a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos un sistema educativo muy, muy antiguo, ¿verdad? Y ahora estamos sobreestimulados, ¿verdad? Entonces yo empezaría por ahí, por cambiar desde las aulas de docentes el programa de educación. Desde tu experiencia, Esteban, ¿qué podríamos mejorar? Yo, secundando a Carla, programas de educación social, ¿verdad? Porque eso es muy cierto y no sé si es muy de tico. A mí no me toca, yo estudié otra cosa y eso ya viene de algo más, propio como ser humano, ¿verdad? Que es la empatía. Necesitamos más empatía a nivel social en general, ¿verdad? Pero, con respecto a discapacidad necesitamos más empatía porque eso no me toca, que lo haga otra persona. Yo me maté años estudiando educación propia como tal y no eso. Entonces, sí es algo más como de incentivar o fomentar programas de conciencia social a profesores, a profesoras, a maestras, a maestros que pueden tener sus 1001 títulos universitarios, pero tal vez les falta cosas como conciencia social para que ellos a su vez puedan capacitar a niños desde la primaria y les digan, mira, esto es una persona con silla de ruedas, es una persona que usa unas muletas, es igual a usted, solo que necesita ciertas adaptaciones para que se pueda desenvolver como lo hace usted aquí en el centro de estudio. Entonces es invertir en eso, en programas. Eduardo, perdón, y yo también creo que no es solamente dividir, esto le toca a educación, esto le toca a salud, esto le toca a transporte. Yo creo que tienen que haber alianzas, ¿verdad? Para que se den esas oportunidades de las que hablamos. Por ejemplo, mandamos a un niño o queremos que un niño, y lo que dice nuestra Constitución es que la educación es gratuita y obligatoria para todos y todas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un niño con discapacidad que vive lejos de la escuela y que el transporte público, que debería de ser accesible, pasa cada 2 horas, ¿verdad? ¿O qué pasa con esas becas que le dan a esos niños para transporte y que llegan tarde, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esas alianzas para que todo funcione como un todo. Sí, no puede ser un trabajo de uno u otro, tiene que ser un articulado, integrado y articulado. Mencionaron ambos cosas muy importantes. Un detalle que me pareció valioso de rescatar. Vos hablabas, Esteban, también de que desde pequeños a los chiquiticos había que enseñarles como a no ver esa diferenciación más allá del tipo de apoyos. Hablamos entonces de nuevo de la importancia de un trabajo antes de entrar a las aulas, que las propias familias se encarguen de crear esa empatía, esa mente abierta, porque y esto es algo que Carla se lo he escuchado muchas veces la principal barrera es actitud, actitudinal, y no es física propiamente. ¿Cómo le enseñamos a esos papás que se están viendo por primera vez con un hijo con discapacidad? Primero, a vencer el miedo. Muchos le llaman, he escuchado varios papás que hablan que es como una especie de pasar duelo. Por un duelo, exactamente esa palabra, gracias, por un duelo. ¿Y cómo los ayudamos a salir de ese shock, por llamarlo de alguna forma, de ese duelo, para brindarle entonces ahora sí los apoyos a sus hijos? Precisamente, por ejemplo, que en centros de salud hayan integración
integración en el sentido de que, por ejemplo, ok, vamos a capacitar a los papás desde no solo un parto, sino que ya ustedes papás saben que su hijo viene con una discapacidad, capacitarlos, darles ayuda psicológica, ¿verdad? Que se informen del tipo de discapacidad con el que va a venir el bebé, ok, qué se va a hacer en la casa ahora, cómo se va a hablar con los hermanitos, con las hermanitas acerca de esto, y darle todos los cuidados y todas las seguridades al niño de que va a crecer en un ambiente familiar apto para salir al mundo a desenvolverse, ¿verdad? Porque en ese sentido voy a hablar a título personal, lo que me inculcaron mis papás en mí y que me dicen mucho, por ejemplo, es que usted es una persona muy segura de sí misma. Y un día estaba conversando con una amiga que yo le decía que antes a mí me decían, es que Esteban, usted se desenvuelve tan seguro que yo lo que veo es que usted no tiene muletas. Entonces yo hace mucho tiempo me reía y decía, ay, mira, qué logro. Con el paso del tiempo digo, no, más bien lo que quiero es que vean que sí tengo muletas, ¿verdad? Pero que me estoy desenvolviendo en una sociedad inclusiva. El problema es cuando la gente solo ve las muletas. Exactamente. Más allá de la persona. O cuando te invisibiliza y dice, ok, mira, parece que no tiene muletas, es como yo. Y estamos etiquetando. Entonces es incluirnos, ¿verdad? Tengo muletas, no tiene muletas, pero hace las mismas cosas. Un poco más como lo que yo hago es como que quitar esa etiqueta de inclusividad de, no sé, teatro inclusivo, fútbol inclusivo, ¿por qué no? Todo mezclado, ¿verdad? Ya que no sea eso. Sí buscar la inclusividad, pero no sé si me explico, ¿verdad? Que haya implícita y eso. Entonces, ya te digo, creo que la seguridad tiene que ver mucho en parte a nivel, no sé, a nivel de persona, pero más que todo una persona con discapacidad. En el caso tuyo, Carla, que también has tenido, bueno, ese crecimiento profesional tan importante y tan exponencial, sin duda el apoyo y la motivación desde tu niñez fue básico, me imagino. Sí, yo siempre le digo a la gente que a mí quien me empoderó fue mi abuelo materno, ¿verdad? Y cómo me empoderó, no haciéndome diferente, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo patinaba con mis amigas y probablemente la gente diga, ¿cómo va a patinar usted, verdad? Mi abuelito me montaba en un coche, me ponía los patines y él era quien me empujaba y yo andaba patinando. Me montaba en bicicleta y yo andaba en la bicicleta. Cuando jugábamos Suiza, obviamente yo no brincaba, pero yo agarraba un lado de la Suiza y le daba cuerda, ¿verdad? Entonces, yo creo que mis papás, bueno, a nivel general, la familia, obviamente pasó por un duelo, como vos decís, ¿verdad? Pero cuando ya aceptan, y es lo que yo te decía anteriormente, cuando aceptan que tienen un hijo con discapacidad y que esa discapacidad no lo hace diferente, obviamente va a tener que tener ciertos apoyos, ¿verdad? Pero nada más con los apoyos se puede desenvolver, ¿verdad? Y a nivel general, lo que decía ahora Esteban, que era muy seguro, cuando yo me acepto tal y como soy, yo proyecto eso al resto de la gente, ¿verdad? Entonces, si yo me acepto tal y como soy, yo voy a proyectar esa seguridad a la persona, ¿verdad? Y no me va a ver como pobrecita, ¿verdad? Mucha gente también, hay papás con hijos sin discapacidad que le temen a la discapacidad, pero no le temen porque nos veamos feos, sino le temen porque somos diferentes. Y cuando algo es diferente, a la persona le causa cierto temor, ¿verdad? Entonces yo creo que también es una cuestión de desconocimiento. Si tenés una duda, pregunta. A mí no me molesta que me pregunten, ¿verdad? No sé, Esteban, pero yo prefiero que me pregunten y que sepan qué es lo que sucede y cómo me pueden apoyar, a que pasen el resto de su vida en desconocimiento. Que un niño, ahora que Carla lo mencionó, cuando ella la montaban y patinaba, nada alejaba mi realidad de niño. Un niño no nace odiando, un niño no nace diferenciando, un niño no crece segmentando, un niño no crece separando gente. Tal vez puede crecer con dudas, porque, oye, mira, es diferente a mí, anda unos aparatos, él puede preguntarse eso, y eso es normal, como niño que es.
¿De quién es la responsabilidad? De los adultos, del padre responsable, y la función de ellos es decirles por qué esa persona tiene eso, y por qué pasa así, y por qué se desenvuelve así. Y precisamente eso de las preguntas que dice Carla es muy típico. Es muy típico, me imagino que lo viviste un montón de veces, Carla, y un chiquito tal vez de 10 años, creo que por ahí 10, 9 años, ya uno de 12 ya tanto pregunta, pero 10, 9 para abajo. Mami, vea a esa muchacha, mami, vea a ese muchacho, mami, ¿qué le pasó a él? Y a mí me llama mucho la atención, me da gracia en el buen sentido de la palabra, cómo hay papás y mamás que lo que hacen es callar al niño. No diga eso, venga para acá. No pregunte, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que ese adulto no está capacitado emocionalmente, ¿verdad?, para responder, y ahí es donde hay que hacer la labor. Por su mismo, lo que mencionaba Carla, su mismo temor. Correcto. A causa del desconocimiento, lo hace mejor. Yo te voy a contar, les voy a contar una experiencia. Yo tengo 2 sobrinos y el menor, cuando íbamos a algún mall, algún centro comercial, tía, ¿me puedo sentar en tus regazos? Y entonces él iba sentado en mis piernas, ¿verdad? Y una vez íbamos y adelante de nosotros iba una pareja y llevaban a un chico en los hombros. Entonces los papás iban viendo hacia adelante y el chico hacia atrás. Y yo venía atrás, ¿verdad? Entonces a quien veía era a mí con mi sobrino. Y entonces le decía, mamá, ¿qué le pasó? Y nada, y le repitió un montón de veces, hasta que mi sobrino seguro ya estaba cansado, ¿verdad? Y le dice, ay, que no puede caminar. Y ya, eso fue todo. ¿Verdad? O sea, el niño lo único que ocupaba era una respuesta simple, ¿verdad? Pero al adulto le da vergüenza, le da temor de preguntar, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, que dicha que mis sobrinos ya nacieron viendo a una persona con discapacidad. Por ejemplo, mi sobrino mayor de 5 años expuso en la feria científica sobre discapacidad. ¿Qué niño expone sobre discapacidad? Que es una de las cosas que siempre mencionamos acá en el programa, que sin duda la convivencia hace una diferencia absoluta, ¿verdad? Por aquí nos dice Teresita, justamente hablando de esto de la familia, dice, es muy importante abordar a los padres, pues padres seguros apoyarán mejor a sus hijos, pues se debe buscar la independencia al máximo de todas las personas. Sí, muchísimas gracias, Teresita. Ok, estamos sin duda ante una situación que por lo menos nosotros no hemos experimentado con todo esto del COVID-19, la pandemia, y esto ha golpeado al país en todos los estratos, ¿verdad? Se sabe que hay una relación intrínseca entre persona con discapacidad y pobreza por un tema de que se da un círculo, por falta de acceso a una educación de calidad y por ende a un trabajo bien remunerado. Eso es una historia que conocemos. Viene el COVID-19 a afectar aún más esta situación económica de las personas en situación de discapacidad, y particularmente en el caso tuyo, Esteban, que sos artista, al sector artístico del país lo ha golpeado muchísimo. A la persona con discapacidad la golpea aún más. Sí, claro, el doble o el triple, si se quiere ver así. Ayer estaba viendo un pictograma en internet de algo tan sencillo, una persona en silla de ruedas con esto del COVID y un lavatorio. Eso lo dice todo, ¿verdad? O por ejemplo, alcohol en gel arriba. Tan sencillo, ¿verdad? No hay más que decir. Cosas como esas afectan a las personas con discapacidad en una pandemia. O sea, nadie, bueno, no sé en otros países, pero nadie se imaginó que íbamos a vivir una pandemia, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos de decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, se viene un terremoto y todo el mundo sale corriendo en la casa y lo que se olvidan son de los chiquitos, ¿verdad? Entonces yo lo veo así, por ejemplo, se viene esta pandemia, todo el mundo buscando por la economía, todo el mundo buscar cómo salvar sus emprendimientos, todo el mundo salvar cómo salvar, por ejemplo, el sector artístico, etcétera, 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 etcétera. Y cuando
ya lograron ese equilibrio, ahora sí se van a fijar en las personas con discapacidad, que también son parte de la población, ¿verdad? Entonces, es eso, yo insisto en que es algo como, se llama una paranoia colectiva, ¿verdad? Una paranoia colectiva en donde entonces un sector o una población, minoría como la discapacidad, como las personas con discapacidad, se ve por eso el doblemente afectado, porque precisamente las personas están buscando cómo subsistir ellos, y ya que nosotros, personas con discapacidad, sin pandemia, necesitamos más bien precisamente que nos ayuden a salir de esto, ¿verdad? A que cosas como la ley 7600 se respeten, esto como que lo trae abajo, ¿verdad? Ahora, digamos, el trabajo en escenario te tiene que ver desde... No, yo estoy estancado. Bueno, sí, estancado. Estoy estancado. He visto que hay unas iniciativas virtuales que pues, en algo ayudarán, pero me imagino que la cosa no debe ser... Sí, no, hay que estar lo que se llama reinventándose, ¿verdad? Audiovisualmente. Entonces, más que todo por el tipo de arte que yo hago, ¿verdad? Que no es como, no comulgo mucho yo estar grabándole una cámara y haciendo lo que yo hago. Tal vez otro tipo de arte como la música es más fácil y más llevadero, pero entonces hay que estar reinventándose. Y además de eso, pues yo tengo mi otro trabajo, entonces por ese lado pues no me veo tan afectado a nivel artístico, pero eso no me quita ni me hace exento de responsabilidad de solidarizarme con mis colegas comediantes o con mis colegas artistas. Claro. Y con las personas con discapacidad, con mucha más razón. Ahora conversábamos, Carla, de también, muy buena palabra la de Esteban, reinventarse. Vos que sos docente, de todo lo que ha representado este cambio de la docencia presencial a la docencia prácticamente el 100% virtual, ¿verdad? Correcto. Me he tenido que reinventar, ¿verdad? Todas las metodologías, las estrategias se tuvieron que, las tuve que cambiar, ¿verdad? Y acoplarme a esta nueva normalidad, como dice don Daniel, ¿verdad? Ha sido totalmente diferente. Por dicha, yo trabajo en una institución que desde el primer momento fijó la mirada en las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, a mí me mandaron muchísimo antes para la casa que a los compañeros que no tienen una discapacidad, ¿verdad? Eso yo lo hablo desde mi vivencia, ¿verdad? Desde la institución donde yo trabajo, ¿verdad? Pero lo que vos decías de la población con discapacidad en medio del COVID ha sido totalmente invisibilizada, ¿verdad? Ustedes se daban cuenta en las conferencias de prensa que se nombraban a todas las poblaciones y la población con discapacidad no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? La sociedad civil y las ONGs que trabajamos en pro de los derechos, bueno, hicimos notas para poder visibilizarnos y que nos tomaran en cuenta, ¿verdad? Entonces ya empezó a trabajar el ente rector en materia de discapacidad, la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Inclusive hasta el lenguaje que utilizan, ¿verdad? Que es un lenguaje poco inclusivo, ¿verdad? Y a nivel televisivo debería de utilizarse, bueno, no solamente televisivo, radial también, ¿verdad? Pero debería de utilizarse un lenguaje inclusivo porque es lo que le está llegando a toda la población, ¿verdad? Entonces sí, la población con discapacidad se ha visto gravemente golpeada, ¿verdad? Hubo entonces que la sociedad civil, como asociaciones, levantar la mano para que... Correcto. Claro. Correcto. Y esa ha sido la constante, ¿verdad? Eso ha sido sí ha sido, ahora con mucho más. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos? De seguir luchando, o sea, no queda de otra, hay que seguir exigiendo derechos y exigiéndolos, promoviéndolos y visibilizándolos, ¿verdad? En espacios como estos, ¿verdad? Decime vos, ¿has visto en algún momento que los medios de comunicación masivos llamen a representantes de la población con discapacidad o a el ente rector para ver cómo se está manejando o para dar una
entrevista de lineamientos a seguir para las personas con discapacidad, para los asistentes personales. No, nadie nos ha vuelto a ver, ¿verdad? Entonces, que dice que espacios como este nos dan para poder visibilizar esta realidad. Una situación que muy tristemente se ha repetido a lo largo de los años y bueno, que yo particularmente como periodista censuro y critico, y es que si la discapacidad no da lástima, no vende. No vende. Y si no vende, no es noticia. Y es un llamado que, bueno, aprovechamos y hacemos a los medios de comunicación. Tenemos años de estar intentando que los medios de comunicación cambien la forma en que ven la discapacidad, el enfoque que le dan a la discapacidad, porque hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Derechos colectivos, de derechos para todos y para todas, pero desde los medios de comunicación eso ha sido una lucha tremenda. ¿Qué hacemos entonces para que de verdad vuelva la mirada al colectivo de las personas con discapacidad, pero que no sea en busca de vender lástima como con una Teletón o como con voy a decirlo, con un sueño de Navidad? ¿Cómo hacemos eso, Esteban? Esto es una lucha constante, no hay que bajar la guardia. En momentos como este, por ejemplo, del COVID, tampoco hay que bajar la guardia. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que esto es una cosa y que si no lo hacemos nosotros como testigos presenciales y vivenciales, que lo pasamos todos los días, nadie lo va a hacer por nosotros, empezando por ahí. Y luego yo agradezco enormemente cuando veo que personas que no tienen una discapacidad se suman a nuestras luchas, a nuestras marchas, a nuestros gritos. Cuando veo instituciones que lo hacen, ¿verdad? Lo agradezco enormemente, porque como lo dijo ahora Carla, no lo dijo tan así, pero yo siempre lo he visto así. Por ejemplo, hay un montón de luchas, ¿verdad? La lucha de las personas con discapacidad es la última de la fila, ¿verdad? Y también lo dijo Carla, que a nosotros nos ven como peleones, cuando lo que estamos pidiendo son derechos. Y entonces es ahí donde se tergiversa y nos dicen, ay, bueno, tome, nosotros no estamos pidiendo migajas, ¿verdad? Ni es que queremos llamar la atención, porque a veces también lo tergiversan así como, ay, vea, lo que quiere es dar lástima y llamar la atención, y no. Y es tanto lo que nos han metido a nivel de colectivo social, de que muchas personas con discapacidad creen que esa es la salida. Entonces ese es el trabajo de nosotros, empoderar a más personas con discapacidad y decirles, ustedes son una herramienta como tal, ustedes son los que tienen que cambiar la visión que tiene la sociedad de nosotros y ser entes activos, ¿verdad? Que no lo hagan por nosotros. Sí, como te digo, agradezco a un montón de gente que se suma, pero nosotros como tal, si nosotros no vendemos la idea de que necesitamos derechos, de que necesitamos accesibilidad, de que necesitamos inclusión, ¿quién más lo va a hacer por nosotros, verdad? Y eso es otra cosa que yo admiro de muchas personas que pertenecen a otras luchas, que ellos también salen a la calle por sus derechos, los defienden, y a nosotros también nos toca hacerlo. No nos podemos quedar en la casa, y entonces es donde debemos cambiar eso, de precisamente fulanito necesita una silla de ruedas, no necesita una silla de ruedas, denle un trabajo, crea en el que puede trabajar, ¿verdad? No le dé pescado, enséñale a pescar, como dice el proverbio ese. Entonces no baja la guardia, creo. A eso iba, casi que me quitaste las palabras de la boca. Y cuando hablamos de derechos no hablamos de que, ok, sí hay cosas que las personas requerimos específicamente, pero por ejemplo, desde lo básico que mencionamos al principio de la conversación, desde la accesibilidad física, lo que le sirve a Carla, lo que le sirve a Esteban, por ejemplo, para ingresar aquí, que es una rampa, me sirve a mí, no sirve a todos. Y eso es como algo que hay que cambiar también en el colectivo. Que hay que hacer las graditas, hay que hacer la rampita, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y es un tema de romper esa visión, de esa diferenciación tan marcada. Me acuerdo una vez en un colegio donde se hizo una campaña con los estudiantes con síndrome de Down, y sacaron a los chiquillos con síndrome de Down y comenzaron a tomarles fotos, y el resto de compañeritos estaban enojadísimos, estaban chivísimas, porque ellos no entendían por qué aquellos les estaban tomando fotos y ellos no. Lo que vos mencionabas,
Ellos no ven la diferencia. Nosotros somos los que nos encargamos de decir, este es hombre, este es mujer, este es blanco, este es negro, este es latino, este es chino, este tiene discapacidad, este no tiene discapacidad. Ese chip, Carla, ese chip, ¿cómo no lo sacamos de la cabeza? Qué importante que tocas eso, porque eso es lo que me encanta de mi trabajo. Digamos, cuando la gente llega para ser certificado como asistente personal, llega con un chip totalmente diferente. Y en las entrevistas que uno hace, la gente lo que le dice es que yo soy tan bueno, mira a mí cómo me gusta ayudar. Y yo por dentro, es que usted no tiene que ser bueno, ni tiene que ayudar para ser asistente personal, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy básico también enseñarle a la gente, perdón, que la discapacidad ha pasado por varios paradigmas, ¿verdad? Y este paradigma de la Teletón, ¿verdad? O del sueño de Navidad, que nos han enseñado en la calle, o de darle una monedita al que está pidiendo, ¿verdad? Es del paradigma tradicional, donde se decía que pobrecita la persona con discapacidad, y que por pobrecito había que ayudarlo, ¿verdad? A mí que no me vean como pobrecita. Completamente asistencialista. Correcto, ¿verdad? Y desde este paradigma, obviamente todo el mundo nos va a tener lástima y nunca nos van a dar esas oportunidades que tanto estamos gritando que nos den, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo primero que trabajo con la población con la que llega, ¿verdad? Y la gente cambia, y la gente cuando ve esos paradigmas y se les enseña que el modelo de la discapacidad tiene que ser desde lo social, desde los derechos humanos, la gente tiene conciencia y dice, wow, ¿cómo estuve equivocado tanto tiempo? Y se vuelve también promotor de esos derechos. Entonces yo creo que también como población con discapacidad nosotros, pero también la gente que no tiene discapacidad y que tiene, yo no le digo la camiseta puesta, yo le digo tiene todo el traje entero puesto, que pelea por esta lucha que damos nosotros, ¿verdad? Que también vayan haciendo ese cambio y educando a la gente de que el paradigma tiene que ser social, ¿verdad? Y que tenemos que ver a la discapacidad desde este paradigma, donde yo no tengo una discapacidad. La discapacidad me la genera el entorno, ¿verdad? Las barreras del entorno y las barreras actitudinales. Yo lo que necesito son apoyos. Cuénteme una cosita, ya nos quedan poquitos minutos. ¿Qué planes tiene Esteban? Ahora esperando en Dios que pase toda esta cuestión rápido, ¿verdad? Que en realidad no sabemos qué tan rápido va a ser, pero con un poquito de fe y esperanza. Profesionalmente, ¿qué tenemos planeado por ahí, Esteban? Nada más como para terminar de agregarle lo que dijo Carla, claro. Y lo de la lucha constante, que por ejemplo eso de la Teletón le vendían a la población de que pobrecitos ocupamos moneda, plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando una persona con discapacidad llega a formarse profesionalmente, ahora ya no lo ven como el pobrecito, ahora lo ven como el que carga, lo logró y lo admiro tanto. Es como el otro extremo. Wow, sí, entonces yo digo, no, esto es de nunca acabar, digo yo. Sí. Y cuando yo le decía a un comediante con el que me entrevistó hace poco, le decía yo no soy ninguna persona extraordinaria, lo que estoy haciendo es ganarme los frijoles, como usted que tiene un trabajo o dos, yo tengo uno o dos, o Carla tiene uno o dos, no estamos haciendo nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces es una lucha constante. Y ya para responderte propiamente la pregunta de los planes, es muy vacilón porque cómo las cosas se van dando, ¿verdad? Yo siempre tengo una forma de pensar de que de lo malo sale lo bueno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas como estas, ¿verdad? Esta iniciativa que me llamaste, que me gusta mucho hacerlo porque precisamente siento que estoy dando mi mensaje como artista, como comediante, está cuajando después de tantos años. La semana pasada estuve en la municipalidad de Heredia, ¿verdad? Haciendo cuentos inclusivos,
precisamente para la conmemoración del día de mañana. Eso sale mañana, si no me equivoco. Sale mañana. El otro miércoles una chica me contactó porque unos de relaciones internacionales quieren hacer Facebook, Instagram Live, y vamos a hacerlo a nivel internacional, hablar de los derechos humanos como tal. Entonces esas cosas me gustan mucho. Por ejemplo, el año pasado me invitaron en la Cruz Roja y di una charla, entonces combinada entre stand-up comedy y charla. Entonces precisamente quiero seguir haciendo eso, buscar trabajar con asociaciones, trabajar con entidades y seguir haciendo stand-up comedy, pero también seguir impartiendo lo que es charlas y reinventándonos con esto de Facebook Live, llamadas, Zoom, etcétera, etcétera. ¿Cómo te fue? Bueno, yo Esteban lo fui a ver en una presentación. ¿Cómo fue la aceptación de ese stand-up que vos hiciste particularmente? Porque tenía muchos componentes justamente para conocer, para asimilar, para reírse un poquito. Yo he escuchado muy frecuentemente que el comediante se ríe de sí mismo. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido con la aceptación de ese show particular? Me acuerdo, hay un chiste que a mí no se me olvida, que es el del cajero automático. Tienes que contarlo ahorita. Pero no sé si en algún momento tuviste algún tipo de rechazo de algunas personas por ese show en particular. Mira, por dicho, y fue como empezando mi carrera, ¿verdad? Que ya va por 9 años, que estuve dando un show en Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces estuve en mi barrio, en un bar, pero era un bar que ni siquiera estaba como adaptado para dar shows de stand-up comedy. Entonces me fue a ver gente de mi barrio, ¿verdad? Entre esos una señora que se enojó por lo que yo estaba diciendo, porque me decía que ella tenía una hija con discapacidad, y yo, sí, está bien, o sea, y no la culpo, ¿verdad? Porque es parte de. No todas las personas tenemos la capacidad de síntesis de entender, por ejemplo, que es algo que se dice con sarcasmo o con ironía. El stand-up comedy se caracteriza porque se usa mucho el sarcasmo y la ironía. Yo uso mucho el sarcasmo y la ironía para, como lo he dicho siempre, regañar al tico de una forma que se ría, que no diga, mira, me están regañando, porque está científicamente comprobado que a nosotros nos dicen no haga algo y nosotros decimos, a mí no me mandan, yo lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces yo busqué con el stand-up comedy la fórmula de que la gente se ría y diga, ay madre, mira, si me estoy riendo y yo hago eso, y lo cambie, y cambie la actitud, ¿verdad? Entonces con esos tipos de chistes, por ejemplo ese del cajero, aunque digo un término que no se debe utilizar para una persona con discapacidad, pero no significa que lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino como que le estoy diciendo a Juan para que entienda a Pedro de que, mira, ustedes nos dicen así, no nos digan así, ¿verdad? Entonces, la aceptación ha sido buena en general, ¿verdad? Y a mí me gusta, por ejemplo, tal vez no me han dicho tácitamente, mira, ya voy a respetar las leyes, o mira, ya no, tal vez, pero por ejemplo una persona me ha dicho, mira Esteban, es que hoy yo no tenía ganas de salir de mi casa, me quería matar, pienso mucho en el suicidio y vine aquí y me hiciste reír. Entonces eso me llena de satisfacción. Por supuesto. Me da más que pensar que la aceptación ha sido buena. Claro, en el Facebook Esteban Macías Comediante. Esteban Macías Comediante. Para que lo busquen, ahí él está subiendo constantemente cosas súper divertidas, yo lo paso siguiendo. Entonces también la invitación para que lo sigan. Carlita, ¿cómo vamos con el tema de, ya así brevemente para ir concluyendo, de toda esta preparación para el personal de asistencia? ¿Cómo vamos a nivel general? ¿Qué se viene? Estamos todavía con esas clases. Uh-huh. ¿A dónde se informa la gente para contactarte sobre esto? Ok, bueno, según lo que dice la ley, en este momento el INA es el único que puede certificar, ¿verdad?, a las personas asistentes personales. Ahorita estamos, bueno, por ejemplo, yo estoy formando y certificando a población sin discapacidad en el Centro de Formación de Desamparados, ¿verdad? O sea, la pandemia no nos ha parado, ¿verdad? Y seguimos trabajando. Posteriormente voy a estar en La Abuelita,
luego Punta Arenas, Guanacaste. Otros compañeros van a estar en Guásimo, en Guapiles, en Upara. Pero ¿esto se está trabajando ahorita virtualmente o sí hay, me imagino que tiene que existir el componente presencial, ¿verdad? Digamos, el programa consta de 2 módulos. El segundo módulo es muy práctico. Entonces, en ese momento, el segundo módulo está en stand-by, digamos, ¿verdad? Estamos adelantando todo lo que son los módulos. El módulo 1, ¿verdad?, que es más teórico, se ve mucho lo que es el marco jurídico legal, ¿verdad? Todos los antecedentes históricos, lenguaje inclusivo, tipos de discapacidades, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con derechos, ¿verdad? Estamos esperando que nos den esa luz verde para volver, ¿verdad? Mis estudiantes, por ejemplo, bueno, las personas participantes, todos los días me ponen, profe, ¿cuándo vamos a volver? Profe, ¿cuándo vamos a volver? Pero no hemos parado, ¿verdad? Y es importante decirle a la gente que si desean que el programa de asistencia personal llegue a su comunidad, ¿verdad?, de que el INA lo imparta, lo tienen que solicitar en cada centro de formación. Cada administrador de centro, si ve la necesidad, lo va a solicitar, ¿verdad? Ahora que Esteban decía, somos hay un poquitillo, ¿no? Ya somos el 18% de población costarricense, ¿verdad?, según la última encuesta. Entonces no somos un poquitillo, somos un montón, y probablemente hay muchas familias y muchas personas con discapacidad que no saben que tienen acceso a este derecho de contar con un asistente pagado por el gobierno. Y que significa también una oportunidad importante de trabajo para muchas personas. Correcto, ¿verdad? Estamos dándole oportunidades no solamente a la población con discapacidad de tener una mayor autonomía, sino que también le estamos dando trabajo a personas, madres, jefas de hogar, ¿verdad?, jóvenes que están estudiando, hombres también, porque eso no es un trabajo meramente de mujeres, que históricamente es lo que se ha creído, ¿verdad? Y también le estamos dando oportunidad a la familia de que retome nuevamente su proyecto de vida, sobre todo a los papás que dejaron de ser ellos por asumir a ese hijo o a esa hija con discapacidad. Muy bien. Entonces, que se ponga en contacto con la sede más cercana a la que corresponde. Correcto. Del Instituto Nacional de Aprendizaje para que obtengan información de cómo acceder a estos cursos. Y si no los tienen ahí, pues entonces se solicita para que lleguen a esa comunidad, ¿verdad? Correcto, y si no, pueden llamar al Núcleo Salud, Cultura y Artesanías, al subsector Salud y Bienestar, y si no, que me escriban al Facebook y yo ahí los redirecciono a donde tienen que. ¿Y cómo encontramos a Carla en el Facebook? Carly Ballestero Villagra. Carly Ballestero Villagra, y por aquí Esteban Macís, comediante, también para que lo sigan en las redes sociales. Y pues con esto vamos terminando. Yo muy agradecido con ambos, porque en estos momentos nos andamos cuidando todos, ¿verdad? Y estos espacios son muy importantes, porque la gente en los hogares, sobre todo las familias, están como muy deseosos, muy ansiosos por tener información, por conocer más sobre esto. Hablamos ahora de los papás nuevos que se están entrando, conociendo más sobre el tema de la discapacidad. Necesitan mucho apoyo, necesitan mucha información, y que personas como ustedes nos apoyen en esta iniciativa del Cafecito Inclusivo, pues se vuelve vital para este propósito. Definitivamente sin el apoyo de ustedes no podremos tener estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también, al Senarec, también por habernos invitado. Yo siempre me apunto, yo digo a la gente, yo siempre me apunto, siempre y cuando vayamos a dar un mensaje positivo y no desde la lástima,
¿verdad? Sino desde los derechos y desde la parte social. Entonces, para las que sean, a mí me puede seguir llamando. Muchas gracias, Carlita. No, y darte también nuevamente las gracias por la invitación. A mí me encantan este tipo de iniciativas porque significa que puedo dar mi mensaje, decir lo que digo y retratar básicamente mi misión en un espacio como estos, que tal vez que es para gente que no va a un show, no lo sabe, ¿verdad? Y yo siempre, como dice Carla, dispuesto a ir donde me llamen. Y con esto quiero aclarar unas cosas porque me llama mucho la atención. Por ejemplo, gente que ve este programa y ve que Esteban es comediante, entonces dice, mira, puedes venir a dar un show, no sé, a X comunidad, pero me dicen, pero van a haber niños, ¿verdad? Y entonces es un poco difícil porque el show de stand-up comedy por lo general es como en ambientes nocturnos y para adultos. Entonces yo lo que le digo, no, más bien entonces con mucho gusto puedo ir, pero tal vez no lo hacemos como un tipo show, sino como, ok, para ir a hablar precisamente de lo que hago, podemos variarlo, hacer cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, yo siempre anuente y dispuesto a llevar el mensaje y no nada, agradecerte nuevamente y ahí estamos a la orden para cuando vos quieras, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana, muchísimas gracias también. Les invitamos a que estén atentos y atentas a nuestras publicaciones para el próximo Cafecito Inclusivo. Para el mes de junio tenemos temas súper interesantes, entonces de verdad esperamos contar con su compañía y que por supuesto comparta esta transmisión. Ahora va a quedar ahí colgada en el Facebook del Senarec y pues agradecerles nuevamente. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz jueves.